director de la maestría, voy a presentar en principio al jurado que va a tener la oportunidad de evaluar esta defensa pública de la tesis del maestrando Manuel Murillo. En primer lugar, la profesora doctora Roxana Cecilia Inús, que es doctora en Psicología, Universidad de Buenos Aires, profesora titular regular de la Cátedra 2 de Metodología de la Investigación en Psicología, Facultad de Psicología UBA, directora académica del doctorado en Ciencias Cognitivas, UNN, ¿qué es? Universidad Nacional del Noreste. Bueno, eso. Directora del proyecto de investigación UBACIT, construcción de lo mío y lo tuyo, análisis de los reconocimientos sobre derechos reales en niños, niñas, pequeños. Luego, el doctor y mi amigo Héctor Pedro Ramón López, Héctor López para los amigos, Pedro Ramón, doctor en Psicología, Facultad de Psicología, Universidad de Belgrano, licenciado en Psicología, Facultad de Psicología UBA, profesor de Psicología, Facultad de Psicología UBA, docente de curso de posgrado, Facultad de Psicología UBA, en nuestra maestría. Además, profesor a cargo del curso Heidegger-Lacan a partir de agosto de 2016, director de la maestría en Psicoanálisis de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, y pone allí algunas cosas más que me parece que con eso es suficiente. Y luego, ¿quién les habla? Porque además de, entonces, director de esta maestría, yo formo parte del jurado, soy doctor en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, profesor regular titular plenario de la Cátedra 2 de Psicopatología de esta facultad, director de la maestría, director del proyecto de investigación UBACIT, diagnósticos en el último periodo de la obra de Jacques Lacan. Y luego, por fin, voy a presentar a la directora del maestrando, que es mi amiga profesora Clara María Azarezo, licenciada en Psicología, Facultad de Psicología de la UBA, profesora adjunta regular de la Cátedra 2 de Metodología de la Investigación en Psicología, Facultad de Psicología UBA, profesora titular ordinaria, Metodología de la Investigación, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, docente a cargo del taller de tesis e investigación, maestría en psicoanálisis, Facultad de Psicología UBA, directora del proyecto de investigación UBACIT, el psicoanálisis y otras disciplinas, lazos contemporáneos y sus antecedentes en la obra de Freud y Lacan, quien va a tener, me parece, el gusto de hacer el elogio del maestrando que va a exponer hoy. Bueno, yo voy a presentar a Manuel Murillo, maestrando, que defiende su tesis. Bueno, Manuel tiene una doble pertenencia que no es muy habitual, la pertenencia al campo de la metodología de la investigación y al campo del psicoanálisis, por lo tanto también me parece que el aporte de su tesis tiene que ver con un aporte muy fuerte en relación con la investigación y psicoanálisis. Manuel ingresó en la cátedra ya por 2006-2007 en la cátedra de metodología de investigación. Hoy se está desempeñando como colaborador docente en el taller de tesis con el cual trabajamos juntos y además es miembro del equipo de investigación UBACIT ya hace varios años con el eje temático en relación con la investigación de psicoanálisis. Bueno, está presentado. Y está presentado acá, bueno, vos ya te presentás. Sí, yo te director de la... Podés comenzar, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la... Tiene entonces un tiempo esto... El que quiera, una hora usualmente, es no más. Sí. 45 minutos, una hora, ¿no? 45 minutos me dijeron Muy bien. aproximadamente. Muy bien. Bueno, agradezco la presentación. Quisiera comenzar brevemente agradeciendo a Clara Azarezo y a Mario Gómez, que me acompañaron, Clara como directora y Mario como consejero de estudios en este trabajo. En segundo lugar, agradecer al jurado que se tomó efectivamente el trabajo de leer la investigación y de emitir sus dictámenes. Quisiera tomar dos observaciones que recojo de los dictámenes para referirme oportunamente. En tercer lugar, agradecer y reconocer porque esta investigación fue hecha en el marco de una beca de maestría de investigación. En ese sentido, cabe un agradecimiento y un reconocimiento hacia la Universidad de Buenos Aires. Y en último término, agradecer a los amigos y colegas que vinieron hoy a acompañar y compartir esta instancia. Bien. La hipótesis de los tres registros fue, bueno, el título que adquirió el trabajo final, pero además fue la categoría que construí para referirme al objeto de estudio y al problema de esta investigación.
Con este término designé o me referí a la idea que Lacan introduce en 1953 y que desarrolla como una gran constante presente en toda su enseñanza, que podemos decir que involucra por lo menos 4 grandes presupuestos. En primer lugar, es que en psicoanálisis deben reconocerse diferentes registros, dominios, órdenes, planos, son términos que Lacan va dando en referencia a los registros. En segundo lugar, que estos registros son 3, es decir, que Lacan a lo largo de casi 30 años nunca agregó ni quitó registros de esta tríada. En tercer lugar, que estos registros son y se llaman lo simbólico, lo imaginario y lo real, nombre que tampoco modificó. Y en cuarto lugar, que estos registros o esta distinción constituye para Lacan siempre una distinción primaria, fundamental y nunca una distinción secundaria o accesoria. Se trata, a mi criterio y de algunos autores que tomé como antecedentes, de una hipótesis sorprendente o llamativa o curiosa, porque como tituló Jean-Pierre Dreyfus un artículo sobre el tema, lo tituló Una apertura que nada dejaba prever. Es decir, que aquellos colegas de Lacan que estaban en 1953 en esa conferencia donde introduce los registros, nada dejaba prever que eso que él estaba introduciendo fuera a hacer algo sobre lo cual él insistiría durante casi 30 años en casi todos sus escritos y seminarios. Tomo la primera observación del dictamen a la cual me gustaría referirme, y es cierta precisión entre considerar a los registros como conceptos o a los registros como hipótesis. Aclarando que estoy, digamos, de acuerdo con la observación que se hacía en el dictamen, entonces precisar que los registros constituyen una hipótesis lacaniana. De conjunto, la idea de estos 3 es una hipótesis, y en todo caso, en otro plano de análisis podríamos considerar que cada uno en sí mismo o aisladamente involucra un concepto particular. Pero no, son 2 planos a considerar conjuntamente, porque los registros no son para Lacan nunca términos separables, sino justamente son una tríada de cosas. Entonces, por lo menos debemos considerar ambos planos de análisis para referirnos a esta temática. Bien, dada la cuestión curiosa y llamativa de estos registros que Lacan introduce como una marca que singulariza su enseñanza, elaboré entonces las preguntas de investigación. Aclaro que todo lo que voy a exponer en esta instancia va a ser naturalmente sintético, pero la idea es que esta síntesis pueda permitirnos eso espero, digamos, una mirada panorámica o de conjunto del trabajo. Bien, una síntesis de los problemas podría ser la siguiente. En primer lugar, ¿qué son los 3 registros? ¿O qué es esto que Lacan introdujo? ¿Qué son? No en tanto cada uno de ellos, sino que son en tanto tales, en tanto que son registros y en tanto que son 3, o constituyen una tríada de cosas o de referencias. En segundo lugar, ¿por qué son 3? Y no 4, no 2. ¿Existe alguna razón meramente contingente, accidental o histórica que dé cuenta de esto? ¿O existe alguna razón necesaria o de estructura que justifique este número? En tercer lugar, ¿cuál es la genealogía de la construcción de esta hipótesis lacaniana? Y en cuarto lugar, ¿cómo se articulan estos registros con la metapsicología freudiana, incluso con la reelaboración que de ella hacen los psicoanalistas post-freudianos? Respecto de los antecedentes, quisiera referir sintéticamente la referencia a algunos. En primer lugar, Ancier y Alouche señalan, no son los únicos ciertamente, pero destaco una síntesis. Ancier y Alouche señalan que a partir de la introducción de los registros lacanianos,
asistimos a un cambio de modelo o a un cambio de paradigma en psicoanálisis. Desde otro sesgo de los problemas, el artículo de Patrick Ballas sobre el cuerpo hace un contrapunto muy específico entre los registros lacanianos y la metapsicología freudiana, y es tal vez el único autor que encontré que hiciera una confrontación tan precisa y tan directa al decir que la distinción psíquico-somático se vuelve caduca, obsoleta, a partir de que Lacan introduce estos registros. Desde otro sentido, el artículo de Dreyfus que mencionaba y la clase de Diana Rabinovich sobre los 3 registros son claros exponentes de una investigación que comienza a ser una genealogía por las fuentes de Lacan. Se habría servido para extraer la idea de los registros y para elaborar y nutrir cada uno de ellos. Debemos decir que en todo sentido los antecedentes en la temática son parciales, no son exhaustivos, y existen mucho más investigaciones abocadas a estudiar los registros en la obra de Lacan, es decir, lo simbólico, lo imaginario y lo real, relativamente separados o independientes uno de los otros, en diferentes momentos de la obra de Lacan, pero no existen muchos trabajos dedicados a estudiar la hipótesis o los registros en su conjunto, como una tríada. Incluso es un fenómeno inherente mismo a la obra de Lacan, porque si uno busca fuentes que Lacan se refiere al tema, Lacan lo hace muy pocas veces. Es la conferencia del 53, lo simbólico, lo imaginario y lo real, el seminario 22 RSI. Fuera de esas referencias son muy poquitas o casi nulas las ocasiones en que Lacan se refiere a los registros como tal, no ya a lo simbólico o a lo real o a ciertas relaciones entre registros, sino a la idea como tal de los 3 registros. En ese sentido, la contribución de la investigación pretendía colaborar en el sentido de estos problemas desde la perspectiva de la hipótesis como un conjunto o como una idea en sí misma. Quisiera referirme al marco teórico para indicar que tomé como punto de partida 2 conceptos. Uno, el de matriz epistémica de Juan Samaja, y otro, el de plano de inmanencia de Gilles Deleuze y Félix Guattari. A diferencia del concepto que toma Alouche, que es el concepto de paradigma de Thomas Kuhn, Alouche en su libro Freud y después Lacan, ese libro tal vez es uno de los poquísimos antecedentes que se dedica explícitamente y expresamente, dedica un libro íntegro a la temática. En ese sentido fue uno de los antecedentes más próximos a la investigación en términos de debatir y dialogar. Alouche toma el término de paradigma, lo cual desde ya es pertinente. Yo elegí entonces tomar otros porque me permitían otro enfoque y entonces contribuir al problema desde otra perspectiva. Y los conceptos de matriz epistémica y plano de inmanencia me permitieron pensar de qué manera los registros lacanianos constituyen una hipótesis de base, una matriz de base, incluso una matriz vacía o una hipótesis, como un gran punto de partida de. Y en ese sentido leer una definición que Lacan da de los registros como potes vacíos. Sobre esto volveré a la hipótesis y al desarrollo. Desde otro costado de la investigación tomé el concepto de genealogía de Foucault y quisiera destacar 2 rasgos de este procedimiento que se derivan de Foucault. Foucault dice que genealogía es el estudio de la procedencia de algo. En este sentido, la hipótesis lacaniana. Pero también dice que aquello de lo cual hacemos genealogía es algo que pareciera o que se presenta como si no tuviera historia, o como si no dispusiéramos de esa historia. Y efectivamente, si uno lee a Lacan,
o lee a comentaristas de la CAM, los registros se presentan eminentemente como algo ya dado. Es decir, fuera de algunos antecedentes, de los antecedentes que referí y de algunos otros más comentados en la tesis, disponemos de muy pocas referencias a la historia o a la prehistoria de esos registros. En ese sentido, valía la pena hacer una contribución en esa dirección. Bien, a partir de este marco teórico, elaboré entonces las hipótesis que sirvieron como punto de partida, que propondría sintetizar en dos ideas. En primer lugar, que los tres registros constituyen una hipótesis original de la CAM. Esto quiere decir tres cosas, por lo menos. En primer lugar, que los registros no son una sustancia, una cosa, un objeto del mundo, sino que son una hipótesis, con todo lo que ello involucra. En segundo lugar, que constituyen una hipótesis psicoanalítica, y no una hipótesis filosófica, una hipótesis psicológica, psiquiátrica, religiosa, y eso le da una especificidad muy puntual. En tercer lugar, que sean una hipótesis original de Lacan quiere decir que no encontraremos a los tres registros como idea o como hipótesis en ninguna fuente previa. Es decir, si bien Lacan pudo haber tomado muchas fuentes de la cual nutrirse para elaborar esta hipótesis, si uno va a esas fuentes no encuentra en ninguna de ellas ya contenida esta hipótesis lacaniana. Y en segundo lugar, la hipótesis que elaboré para confrontar los registros lacanianos con la metapsicología que lo antecede fue la siguiente: que los tres registros fundan y fundamentan lo que en la metapsicología freudiana es una hipótesis de dos registros, lo psíquico y lo somático, siendo lo psíquico y lo somático las matrices de base o los planos de base que Freud toma para elaborar su metapsicología. En este sentido, los registros de alguna manera van al lugar que tienen en la obra de Freud lo psíquico y lo somático. Bien, hasta aquí sería una exposición de lo que fue el diseño o el proyecto de la investigación. De aquí en adelante, un breve comentario de los resultados y conclusiones. En primer lugar, quisiera comentar a partir de este esquema los puntos de la genealogía en los que me detuve para tratar. Dado que es una hipótesis psicoanalítica, como lo planteamos, ciertamente la genealogía comienza por Freud. Y Freud toma dos grandes referencias, dos grandes límites o bordes, organizadores de toda su metapsicología, que son el límite entre lo psíquico y lo somático, por un lado, y el límite entre lo interior y lo exterior, por otro. Interior y exterior, o yo, realidad, yo, mundo. De alguna manera, esas dos grandes líneas divisorias que están planteadas en escritos muy tempranos de Freud, las encontramos a lo largo de toda su obra hasta sus últimas referencias. No sin contradicciones, porque otra idea que planteé en este capítulo dedicado a Freud fue que esto resulta contradictorio para Freud, es decir, Freud toma este dualismo como referencia, pero a la vez su pensamiento lo va desbordando constantemente. Y, digamos, bueno, la herencia que deja es lo suficientemente compleja como para tomar varios destinos en el psicoanálisis post-freudiano. Y encontramos entonces en el psicoanálisis post-freudiano, por un lado, dos conceptos que interrogan directamente estos parámetros freudianos organizadores. Ahí volvió.
no sé a qué responde esta. Bien, decía, esos dos conceptos, en primer lugar el concepto de espacio transicional de Winnicott, que explícitamente interroga la distinción interior-exterior, porque señala un espacio que estrictamente hablando no es ni interior ni exterior. Posteriormente, Lacan reconoce y rinde homenaje a Winnicott porque su elaboración del concepto de objeto A reconoce como antecedente el objeto transicional y además la cualidad del objeto A lacaniano de ser éxtimo. Lacan también lo refiere a Winnicott. Por otro lado, un autor tal vez un poco menos conocido, o conocido pero tal vez menos leído, que es George Grodek y su concepto de el ello. Freud se sirve de este concepto para elaborar su segunda tópica, pero a diferencia del ello freudiano, el ello de Grodek no es ni psíquico ni somático. Para Grodek, lo psíquico y lo somático constituyen manifestaciones o expresiones del ello. Es decir, que estamos tal vez por primera vez en el psicoanálisis ante un autor que plantea otras hipótesis de base, otros modelos o esquemas de base que no son lo psíquico y lo somático. Pero al margen de esto, que supone una interrogación de los asideros freudianos, encontramos la germinación o la emergencia de otros conceptos que Lacan recuperará en su hipótesis. En primer lugar, el concepto de imago, elaborado por Jung y retomado con mucho protagonismo en la obra de Klein, y su correlato, que es la realidad, ¿sí? Y ese gran organizador de la obra kleiniana, que es la distinción interior-exterior, o imago, fantasía, realidad, mundo interno, mundo externo. No por nada, Winnicott, proveniente de la escuela inglesa, se dedica a interrogar precisamente ese punto, ¿no?, entre lo interior y lo exterior. En otro sentido, el concepto de símbolo y simbolismo, elaborado, bueno, por supuesto que comienza desde ya francamente a germinar en la obra freudiana, pero que encuentra un gran despliegue y una gran discusión entre Jung, que dedica gran parte de su obra y de su pensamiento a las cuestiones del simbolismo, y Jones, Ernest Jones, en la discusión que mantiene con Jung sobre el tema, discusión que Lacan recupera en su escrito sobre Jones en homenaje por su teoría del simbolismo. Es decir, que hay un gran capítulo de esta genealogía dedicada a los posfreudianos. En este punto quisiera referirme a la segunda observación que comenté del dictamen, con la cual acuerdo, porque se observaba que puntualmente en el capítulo dedicado a los posfreudianos, en algún aspecto me excedí, me fui de los objetivos, por ejemplo, en referencias como la biografía de Grodek, por ejemplo. Desde ya estoy de acuerdo, haciendo una reflexión posterior sobre el tema, creo que fue un efecto de diálogo o de debate con el trabajo de Alush, porque me parece que el título que le puso a su trabajo es muy fuerte, muy tajante, es Freud y después Lacan. Entonces me parecía que quedaba una gran omisión entre Freud y Lacan, y que tal vez era más importante la genealogía de los registros dentro del psicoanálisis y con los posfreudianos que por fuera del psicoanálisis, en referencias, por ejemplo, filosóficas, que tal vez son un poco más próximas o más leídas por la comunidad analítica. Bien, entonces la otra gran línea genealógica de esta hipótesis corresponde naturalmente a otras disciplinas con las cuales el psicoanálisis siempre se mantuvo en diálogo, y en Lacan eso está claro, entre las cuales tiene un lugar protagónico la filosofía, ciertamente, pero además está la psiquiatría, la lingüística, la antropología y muchas otras. Comento entonces los puntos en que me detuve de estas referencias. En primer lugar, los libros de Sartre, La imaginación y lo imaginario,
En segundo lugar, el texto de la eficacia simbólica de Lévi-Strauss. En tercer lugar, la idea o el término de la cosa o das Ding, de la crítica de la razón pura de Kant, y cómo esto reaparece en el concepto de psicología freudiano, ambas referencias que Lacan retoma en su seminario 7. En estos tres casos parece lineal y directa la referencia de la fuente con cada uno de los registros, ¿sí? Es decir, respectivamente lo imaginario, lo simbólico y lo real. Y efectivamente es así. Pero en otro sesgo existen fuentes genealógicas que responden a otros elementos de la estructura de la hipótesis estudiada. Por ejemplo, Henry Vallon, en Los orígenes del carácter en el niño, en un apartado dedicado al estadio del espejo, cuestión que Lacan recupera, a partir de la experiencia del espejo, ofrece muchas referencias en un mismo apartado a lo que hay de imaginario, de simbólico y de real en esa experiencia, sin que él los refiera como una tríada ni como una síntesis de ningún orden. Pero sin embargo esas palabras son recurrentes en eso que él está comentando o exponiendo. En otro sentido, tomé el libro de Merleau-Ponty, La estructura del comportamiento, porque dedica un capítulo de ese libro a lo que él llama los tres órdenes. Recordemos que orden es uno de los nombres que Lacan dio para los registros. Y los tres órdenes son para Merleau-Ponty en ese capítulo el orden físico, el orden viviente y el orden humano. Naturalmente no son los órdenes lacanianos, pero sin embargo estamos encontrando en un autor que incluso era amigo de Lacan la insistencia o la idea o la necesidad de ordenar lo que vamos a referir por referencia a un número determinado y situable de órdenes o registros. Y en último término, me parecía necesario e indispensable tomar alguna fuente que diera cuenta de eso a lo cual Lacan refiere los registros, porque los registros son siempre registros de. Eso a lo cual se refiere, propuse tomar como referencia fundamental, sin duda no es la única, pero sí es una fuente fundamental, el término de Dasein, que Heidegger, del cual Heidegger da cuenta en Ser y Tiempo, y la relación que ese término tiene con la noción de realidad humana, que es el primer término al cual Lacan refiere los tres registros en 1953. La realidad humana en cierto contraste o contraposición con la realidad animal. Bien, estas dos grandes líneas entonces, una psicoanalítica y otra no psicoanalítica, confluyen y nutren el pensamiento de Lacan. Pero antes de que esto nos lleve a la hipótesis en cuestión, existe o podemos situar en la obra misma de Lacan antecedentes a su propia hipótesis, como si dijéramos un periodo de germinación o de incubación de la hipótesis. Encontramos en ese sentido, entre 1932, que es la fecha de su tesis sobre la psicosis paranoica, y 1953, un conjunto de textos donde estas ideas van apareciendo en tensiones como propuestas, por ejemplo el concepto de imago, el concepto de causalidad psíquica. Y tal vez la última referencia, o la referencia más próxima a la conferencia del 53, donde quedan finalmente introducidos los registros, es la aplicación sistemática que Lacan hace de los tres registros al concepto de padre. Padre simbólico, padre imaginario y padre real. No los presenta entonces ya como una tríada constituida, pero sí los aplica sistemáticamente al análisis de ese concepto. En 1953, ya presentados como los tres registros esenciales de la realidad humana, vemos entonces que los registros, así conformados como una hipótesis, no son adjetivos de ningún concepto, por ejemplo, adjetivos del padre, sino tienen, digamos, la construcción entre el artículo neutro lo y esa función del adjetivo funcionando como un sustantivo, lo cual es una construcción muy particular.
En el sentido, por ejemplo, bueno, al igual que si nos refiriéramos a lo psíquico y lo somático, o al igual que el título freudiano, lo inconsciente. Bien. Quisiera pasar ahora a otro gran capítulo de los resultados, que estuvo dedicado entonces a tratar la hipótesis en sí misma como algo ya constituido. En primer lugar, tomé las dos grandes fuentes privilegiadas para tratar esto, que es la Conferencia Lo Simbólico, lo Imaginario y lo Real de 1953, a la cual me referí anteriormente, y por otro lado el Seminario 22 de 1974, donde precisa que los tres registros son las tres dimensiones del ser hablante. Voy a retomar en las conclusiones la palabra, este término de dimensión. Otro aspecto que tomé en este capítulo fue analizar qué ocurre con lo psíquico, porque lo que intenté dejar en claro y lo que quisiera subrayar es que lo psíquico y lo somático, o el psiquismo y el cuerpo, siguen en la obra lacaniana tratamientos y destinos muy distintos. Particularmente el registro de lo psíquico sufre un gran tratamiento de interrogación, al extremo de que casi Lacan disuelve y redefine el término. Es decir que psiquismo o psique o alma desde ya no es un término que Lacan reconozca como propio de su corpus teórico. Más bien, lejos de eso, lo interroga, lo critica, realiza una operación casi de desmontaje de la noción. Y a la vez, una especie de redefinición o relectura de ese término, pero no como si fuera un concepto propio, sino una relectura desde sus propios conceptos. Acá tomé un indicador sensible e importante para la investigación, que fue el siguiente. Antes de 1953 encontramos muy pocas referencias, tal vez una sola, donde Lacan critique la idea de psiquismo. Por el contrario, encontramos referencias de Lacan donde él pareciera servirse de la categoría. Por ejemplo, el escrito acerca de la causalidad psíquica da prueba de ello. Sin embargo, luego de 1953, casi no hay ninguna referencia donde Lacan hable en buenos términos de la idea de psiquismo. Muy por el contrario, toda referencia es en un sentido crítico, y esto de manera casi sistemática y a lo largo de toda la obra, desde el primer Lacan hasta toda su despliegue en su enseñanza, digamos. Esto es lo que ocurre con lo psíquico entonces. A partir de ahora comento algunas de las conclusiones más importantes, y por cómo se fue organizando la investigación se volvió necesario que el capítulo del cuerpo fuera el capítulo de las conclusiones. Ver qué ocurre con el cuerpo freudiano, digámoslo así, o el cuerpo del psicoanálisis a partir de los registros lacanianos. Entonces, para referirme a las conclusiones, por un lado hice algunas referencias ya a la genealogía de la hipótesis y a la situación o confrontación con la metapsicología. Resta que tratemos dos preguntas: ¿qué son los tres registros y por qué son tres? La pregunta ¿qué son los tres registros? Por supuesto es una pregunta amplia y general y tiene diferentes niveles de respuesta. En primer lugar, o el nivel más general, es que constituyen o son una hipótesis original de Lacan, a partir de la cual asienta el pensamiento psicoanalítico o la formalización psicoanalítica sobre otras bases. Pero yendo a un contenido más específico de la hipótesis, establecí una relación entre lo real y la sexualidad, lo imaginario y el cuerpo, y aquí nos encontramos con el cuerpo, lo simbólico y el significante. Traté esta relación a partir de dos vías. Por un lado, como si fueran funciones.
En este sentido, lo real como una función de la sexualidad, es decir, al modo incluso de una variable dependiente. Es decir, que lo real es una función que depende de la sexualidad, lo imaginario como una función del cuerpo y lo simbólico como una función del significante. El otro sesgo que tomé es considerarlo como si fueran indicadores, tomando este concepto de la metodología de las ciencias, lo cual involucra el trabajo de operacionalizar una variable. Operacionalizar una variable significa traducir su contenido teórico a cierto modo empírico de manifestación o de expresión. En este sentido, la sexualidad podría tratarse como un indicador de lo real, el cuerpo como un indicador de lo imaginario y el significante como un indicador de lo simbólico. El término cuerpo lo tomé expresamente de Lacan, porque con mucha frecuencia cuando Lacan dibuja el nudo borromeo, en casi toda su última enseñanza, en el hilo de lo imaginario, casi sistemáticamente escribe el término cuerpo. En cambio, en lo real y lo simbólico va ensayando diferentes escrituras que naturalmente varían según el objeto que esté tratando en cada ocasión. Tomé entonces los términos significante y sexualidad, que naturalmente se desprenden de la obra de Lacan y de dos grandes dimensiones que recorren el psicoanálisis en general, porque me parecieron los términos más abiertos, más indeterminados para referirnos a la cuestión. Esto quiere decir que sexualidad es una noción más amplia y más abierta e indeterminada que sexuación, que goce o pulsión, por ejemplo. Y cuando me refiero a significante, no me refiero específicamente ni al significante amo, ni a la cadena significante, ni al S2, sino que a partir de este término, o esta noción de significante, eventualmente podremos determinar o derivar todas las otras como especificaciones o particularizaciones. Esto, hasta aquí presentado, naturalmente debí referirme a cada uno, pero sin embargo no debe pensarse que son términos separables. Toda separación de estos términos es artificial, es decir que cuando Lacan presenta lo real, lo simbólico y lo imaginario como un anudamiento de elementos en su última enseñanza, queda claro que no son términos que funcionen solos. De hecho, no queda claro que funcionen solos ni siquiera en su primera enseñanza. Esto quiere decir que de alguna manera el nudo que constituye lo real, lo imaginario y lo simbólico es equivalente a un nudo que podríamos describir como el anudamiento de la sexualidad, el cuerpo y el significante. En este sentido propuse integrar los tres términos porque verdaderamente no funcionan sino integrados en términos conceptuales o de hipótesis lacaniana. Propuse integrarlos en esa función que es la función sujeto. Es decir, el sujeto como una función de lo real, lo simbólico y lo imaginario. O al sujeto como una variable dependiente de lo que ocurre o de cierto funcionamiento relativo a lo real, lo simbólico y lo imaginario. La escritura fue una elaboración de la propia investigación y responde a estas categorías, pero por otro lado, en paralelo a esto, tomé una referencia de Lacan de diferentes lugares de su enseñanza, diferentes épocas, donde él se refiere a algo que llama la función sujeto. No propone ningún álgebra, ninguna notación particular para referirse a eso, pero se refiere a la función sujeto, incluso al extremo de decir que el fin de su enseñanza sería producir analistas a la altura de esa función. Bien. Tal vez podríamos decir que esta función escrita o referida acá de esta manera, pero que podría referirse de muchas otras, sin duda, pero tal vez podríamos decir que esta función designa el programa de investigación de Lacan, en el sentido de poder decir que toda la enseñanza de Lacan, desde 1953 hasta sus últimas aportaciones, gira u orbitan alrededor de los problemas que supone esta función
porque supone el sujeto como un efecto de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Me parece que esto también responde a la pregunta por los tres registros, porque no azarosamente Lacan señaló en el seminario 24 que los registros constituyen su nombre propio, o un nombre propio, en el sentido de una marca o algo que singulariza lo que es su transmisión en psicoanálisis. Bien, por otro lado, otro gran apartado de las discusiones y conclusiones fue la pregunta ¿por qué son tres? Bueno, traté diferentes respuestas o ensayos, incluso algunos que se recogen de los antecedentes. Voy a ofrecer acá la conclusión o la propuesta última que quedó escrita. Y es que estos tres son lo que se requiere de manera irreductible para dar cuenta de la experiencia analítica. Esto quiere decir varias cosas, porque involucra cierta idea de lo reductible y de lo irreductible respecto de cierta tarea de formalización. Si pensamos que el sujeto es una función de los registros o que es una función de la sexualidad, el cuerpo y el significante, de alguna manera esto significa para Lacan que son elementos irreductibles. Es decir, que si hiciéramos el ejercicio de quitar alguno de estos tres términos de la función, el sujeto en sentido lacaniano se diluye, se pierde o se desnaturaliza. Es decir, sería inconcebible el sujeto lacaniano sin la referencia a la sexualidad, al cuerpo o al significante. Si hiciéramos el ejercicio inverso, es decir, intentar añadir un cuarto elemento o término o variable a esta función, lo cual equivaldría al intento de añadir un cuarto registro que Lacan no habría contemplado, lo que sucedería para Lacan es que en último término ese cuarto elemento terminaría por reducirse a ser uno de estos tres, es decir, algo del orden de la sexualidad, del cuerpo o del significante. En este sentido quisiera retomar el término dimensión, que por supuesto tiene un alcance preciso en el seminario 22, pero retomarlo desde otro sesgo, como si dijéramos mirando la hipótesis lacaniana desde una perspectiva epistemológica o metodológica, podríamos decir que los tres registros constituyen las grandes dimensiones constitutivas de todo objeto que Lacan considera. Desde ya que uno de los grandes objetos de estudio, o tal vez el objeto de estudio principal de Lacan sea el sujeto, lo cual es discutible, pero entonces pongámoslo como uno de los grandes objetos de estudio. Pero como sea, cualquier objeto que Lacan considera, lo considera a la luz o como si estuviera constituido por tres dimensiones que son los tres registros, ni más ni menos. Bien. Para terminar, tomé dos citas de Lacan, del seminario 23, que sin duda tienen en el seminario un alcance específico o pueden leerse desde diferentes sesgos. Pero quisiera tomar el sesgo de esta investigación y de estos problemas para ver qué luz adquieren. La primera dice, el hombre y no Dios es un compuesto trinitario. ¿Compuesto de qué? De lo que llamamos elemento. Real, simbólico, real, imaginario y simbólico, bien vale la otra tríada que si se escucha la lección de Aristóteles, compone al hombre. A saber, nous, psique, soma. O incluso voluntad, inteligencia, afectividad. Es decir que los registros bien valen aquella tríada nous, psique y soma. Debo decir que cuando elaboré o cuando elaboré la hipótesis de los registros y esta confrontación con lo psíquico y lo somático, fui a buscar con lupa en Lacan a ver si él en algún momento decía esto.
o qué decía. Y en ese sentido encontré muy pocas referencias que de alguna manera suscribieran o que dialogaran con esto. Primero, el artículo de Patrick Wallace, que es el único antecedente que refiere con precisión y con cierta radicalidad estas ideas. Y el segundo, esta referencia de Lacan. ¿Qué quiero decir? Que hice un rastreo con lupa para encontrar una sola cita de Lacan que él dijera que los registros bien valen o equivalen a. No es algo que Lacan lo refiera con frecuencia. Por otro lado, la otra cita, donde Lacan establece una homofonía entre RSI y herejía, en francés. Es un hecho que Joyce elige, por lo cual es, como yo, un hereje. Porque el hereje se caracteriza precisamente por la aeresis. Hay que elegir el camino por el cual alcanzar la verdad. De alguna manera, la elección de Lacan o la construcción de esta hipótesis supone la elección de un camino. Y debemos decir que en 1953, cuando Lacan retorna a Freud, de alguna manera ese retorno supone en alguna dimensión algún movimiento del orden de la herejía, porque no resulta ingenuo volver a un pensamiento o volver a una experiencia a la vez que se están cambiando las bases organizadoras o los cimientos organizadoras de esa experiencia o de esa formalización. Bien, por último lo que quisiera decir, si pudiera resumir toda la investigación en muy poquitas palabras, diría que hay una observación que está entre el límite entre la filosofía y el psicoanálisis o entre otras disciplinas y el psicoanálisis. Y es que el hombre ha pensado desde la antigüedad que es una especie de ser o de compuesto de un cuerpo y de un alma. No azarosamente, después Freud formaliza un aparato psíquico. El hombre, entonces, ha tenido siempre esa idea, que resulta de una especie de composición entre un cuerpo y un alma. Lacan lo que está haciendo cuando introduce la hipótesis de los tres registros es elaborar para el psicoanálisis, con un alcance específico para el psicoanálisis y no general, un punto de partida que prescinde integralmente de esa idea, de ese esquema de lo psíquico y lo somático. Lo cual vale subrayar porque no pareciera, eso no pareciera ser una evidencia ni dentro del psicoanálisis ni fuera del psicoanálisis. Es decir, muchas escuelas de psicoanálisis, incluso dentro del psicoanálisis de orientación lacaniana, las referencias a lo psíquico y lo somático son tan comunes como las referencias a los registros lacanianos. Quiero decir que de alguna manera son categorías con relativa discontinuidad, pero que a la vez subsisten y conviven y tal vez incluso dialogan entre ellas. Bien, hasta aquí diría de exposición. Gracias. Muy bien. Pasamos ahora a la próxima. Y ahora le vamos a dar la palabra a Yo los le cedo la palabra a los especialistas porque me siento como más foránea del tema. Si usted quiere empezar. No, ninguno es especialista, vos sos jurado también. Ah, bueno, pero no en el área del psicoanálisis. Pero bueno, si los hombres no son tan valientes, me mandan a explicar eso. Es por caballero, No, por favor, la vamos primero. Le cedo. Héctor, ¿O querés empezar vos? empezamos. como quieran. Dale, la queremos. Dale. Bueno, ¿soy el más valiente? ¿Será eso? Bueno, ante todo yo quiero destacar dos o tres cosas que no quiero dejar pasar, ¿no? Una es que me sorprendí cuando entré porque vi como una discordancia entre tu juventud y el texto, ¿no? Me parece un texto maduro, un texto de experiencia, un texto de recorrido. No, justamente porque
no lo conocía personalmente, al caballero. Y después me parece importante esto que no es tan frecuente, que es lo de ir más allá del discurso psicoanalítico mismo, ¿no? Para encontrar fundamentos y argumentación. O sea, estamos muy acostumbrados a que el psicoanálisis se fundamenta a sí mismo, ¿no? Y me parece que abrir el campo hacia encontrar genealogía, digamos, recursos, antecedentes, fuera del psicoanálisis le da mucha fuerza a la argumentación. Y además cumple uno de los principios básicos de Freud que Lacan lo reafirmó muy poderosamente, y que es que el principal recurso de la formación del analista es la universitas literarum, ¿no? Que es lo que vos has hecho. Y en tercer lugar, me sentí como muy cómodo con la cuestión de la sobriedad que le diste a la presentación del PowerPoint, ¿no? Uno está como acostumbrado a darse cuenta, quizá, ¿no? Un poco con un criterio un poco maldito, pero a darse cuenta que el PowerPoint funciona para sostener la inseguridad que tiene la persona que presenta, y entonces está todo en el PowerPoint, ¿no? Y el PowerPoint o las diapositivas se convierten en el centro de atención y no en el expositor. Bueno, esas cosas yo las quería rescatar y después hacerte una pregunta en principio, ¿no? ¿Vos estás de acuerdo, digamos, en que la hipótesis de tu trabajo consiste en decir, en afirmar y en tratar de demostrar que los tres registros son la hipótesis de Lacan? Sí, plenamente de acuerdo. Es una hipótesis Sobre una hipótesis, ¿no? Y después te pregunto algo ya un poco más problemático, digo problemático para mí, no sé si para vos, ¿no? Pero esta cuestión de plantear a Freud en la dualidad psique-soma, y plantear que en el libro del ello de Grodeck hay como una apertura con el ello hacia una tercera cosa. Si vos planteás esa psique-soma en Freud, ¿dónde ubicarías allí al inconsciente? Sí, no, comparto desde ya la problemática. De hecho, después que hubo elaborado, bueno, el primer capítulo, resultados, lo psíquico y lo somático, escribí los restantes, todo el tiempo volvía con esa pregunta, como si insistiera. Pero en las conclusiones del capítulo de Freud, lo que se me ocurría es que es como una tensión en Freud. Una tensión, porque por ejemplo en textos tardíos de Freud, en el esquema del psicoanálisis, Freud se pregunta, bueno, ¿qué es lo psíquico? ¿No? Si alguien nos preguntara qué es lo psíquico, bueno, en definitiva no podríamos responder, porque es una categoría que tomamos como punto de partida, de origen filosófico, pero es como un punto de partida para pensar. Por otro lado, otra referencia es la correspondencia entre Freud y Grodeck, donde Grodeck explícitamente interroga el dualismo y Freud lo defiende. Y en esas cartas Freud le dice, bueno, tal vez el inconsciente sea el eslabón que conecta o articula lo psíquico con lo somático. Y la otra gran referencia, tal vez más establecida, no en la correspondencia, sino en los textos de Freud, es el concepto de pulsión, como un concepto limítrofe o fronterizo entre lo psíquico y lo somático. Pero ahí resulta muy útil el contraste entre la pulsión en Freud, así definida, y la pulsión como la define Lacan en el escenario 23. La pulsión como un eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir.
De alguna manera, los dos conceptos están montados sobre una hipótesis, o de 2 registros o de 3 registros, ¿no? En ese sentido, el concepto de pulsión es un concepto analizador de este problema, porque es como que lleva hacia ese terreno. En resumidas cuentas, me parece que en Freud está la tensión en la contradicción, porque él defiende explícitamente el dualismo, pero a la vez su pensamiento lo va desbordando y van como germinando contradicciones constantemente. Entonces, después hay otros dualismos que se van especificando, por ejemplo, que son constantes. Por ejemplo, pulsión e inconsciente, es otro modo en que se expresa el dualismo, monto de afecto y representación. Pero si uno sitúa lo que propuse en las conclusiones sobre Freud, es situar el cuerpo todo el tiempo entre ese dualismo. Entonces, monto de afecto, representación, cuerpo. Ahí tenemos ya una tríada bastante próxima a la lacaniana. Pulsión, inconsciente, cuerpo. Me parece que por eso Lacan dice en el 22, Freud no tenía una idea de los 3 registros, pero sí una sospecha acerca de ellos. Porque hay algo que va germinando en la obra de Freud, pero a la vez defiende expresamente el dualismo hasta sus últimos textos. Diría eso, pero como para seguir pensando, no como una respuesta acabada, ¿no? Bueno, quería escuchar yo a los especialistas, los llamo especialistas porque vienen del campo del psicoanálisis. O sea que me proponen continuar. Entre otras cosas porque mi devolución va a tener el sesgo de lo que puedo leer y lo que hace a mi métier. Coincido en todas las valoraciones que hizo Héctor sobre las condiciones con las que se llega a esta tesis. De hecho, lo que empezaría diciendo que es notorio que hay una tesis, que no siempre se advierte, o sea, un trabajo de finalización y maestría, que por supuesto es una tesis que es mucho más que lo que se esperaría para una tesis de maestría, por la riqueza que tiene. Lo que pasa es que yo ya no me sorprendo de la precocidad del tesista. Y tener una tesis es tener una posición en el tema. Acá se define una posición de lectura, de integración de una obra complejísima como es la obra de Lacan. Y además se organiza adecuadamente la exposición porque se deja claro al comienzo cuáles son los mojones de esa posición, que se van desplegando a lo largo del trabajo y que a uno le facilita el recorrido acorde a lo que se ha planteado inicialmente. Coincido también en la lectura que hace Héctor en relación a que, además lo reiterás en la exposición oral con mucha precisión, que el tema que has elegido no es nada menos que la tesis que articula a su turno toda la obra lacaniana. Esa es tu hipótesis de lectura, ¿no? Diría que algunas cosas que me parecieron un aporte sustancial para el campo metodológico, y destaco además, como hizo Clara al comienzo, tu vocación, no sé cómo llamarla, transdisciplinar, porque en definitiva es esto, no solamente la metodología, sino ir a las raíces del pensamiento y a la reflexión a la hora de tematizar cualquier tema, tenés que hablar de un tema como este. Me parece un ejemplo muy interesante, muy bien logrado, que deja ver esta relación inversa entre el modo de la génesis y el modo de la exposición, porque vos tomás una obra que ya está concluida, si se quiere, en términos de lo que el autor puede hacer con ella. Y en ese sentido, como bien lo dijiste en la exposición, el propio Lacan quizás no estaba en condiciones de hacer con su obra lo que es posible hacer hoy retrospectivamente, desde la estructura, si se quiere, ¿no? Reconstruir esa génesis. Y en ese punto, tu genealogía, el recorrido que haces es realmente reconstructivo del proceso de construcción de las ideas, de alguna manera de la heurística que acompañó todo ese proceso. Yo lo puse en el dictamen, me parece que es más que una exégesis, es una reconstrucción teórica, tematizada, fundamentada de la ideación, de la construcción de un conocimiento. En ese sentido, para los que estamos interesados en analizar cómo se construye una idea, también veo en esta tesis un gran aporte. Ahí marcaría algunas cosas vinculadas a un aspecto muy importante, quizás dado por la directora que te ha tocado en suerte, vinculada a las formalizaciones. Me parece muy claro, muy consistente el desarrollo,
En algunos pasajes, no lo puse en la evaluación escrita, pero releyéndola y viéndola para esta exposición, hay como grados que yo diría que van desde las modelizaciones a las formalizaciones, que sería interesante trazar, porque cómo se llega a la topología como recurso de formalización, que es un grado de la modelización, pero que no toda modelización es formalización, o por lo menos que es un asunto a discutir, y me parece que hay pasajes, incluso en la letra del propio Lacan, sobre los que se podrían decir algunas cosas en términos de estos grados constructivos de una idea, ¿no? Porque en definitiva también hacia su originalidad desde el momento que usa la topología como un recurso de validación y de sistematización de sus propias ideas. Bien, ahí no podía yo dejar de pensar en Kuhn todo el tiempo, la verdad, te lo confieso. Como no conozco la obra de Alush, no sé si por diferenciarte de ese antecedente o porque no se dio, pero hay muchos elementos que permiten recuperar cuestiones muy interesantes, especialmente más allá del término paradigma, sobre todo cuando Kuhn en el 69 lo redefine como matriz disciplinaria, porque le da un alcance que permite ordenar muchos de los ejes de tu, digamos, yo lo leía a la luz de ese modelo y se ordenaban muchas cuestiones e incluso se iluminaban desde una perspectiva de análisis metodológico, heurístico y demás en la construcción de la idea y de las comparaciones y las recurrencias que vamos a hacer entre autores del campo del psicoanálisis y extrapsicoanalíticos, digamos. Algunas de ellas son los conceptos que propone Kuhn allí de generalizaciones simbólicas que están íntimamente vinculadas a esta cuestión de las formalizaciones como recursos de validación. De hecho, Kuhn considera que es uno de los elementos a tener en cuenta a la hora de evaluar el alcance de un modelo, la naturaleza de sus generalizaciones simbólicas, de sus formalizaciones, pero que además en toda matriz disciplinaria, a decir de Kuhn, están de la mano, o por lo menos se podrían pensar así, de los propios valores con los que se sustenta tácitamente ese modelo. Por ejemplo, los criterios de validación de una idea, ¿no? El psicoanálisis es fuertemente rupturista con respecto a las ciencias positivistas y a las concepciones, más que las ciencias, a las concepciones positivistas de validación, entre ellos de los criterios que tienen que ver con la predicción y formalización de sus supuestos y de los alcances de relectura del mundo real a partir de esas modelizaciones. Y al introducir Lacan sus modelos topológicos, lo que está buscando también es fundar criterios de validación en el marco de una comunidad disciplinaria por los cuales esos modelos alcanzan su grado de sistematización, fundamentación, a la luz de la teoría, es decir, llevar los conceptos. Entonces, al introducir lo topológico, tema que sin duda ha sido largamente tematizado por el campo psicoanalítico, hay una ruptura ahí muy importante vinculada a cómo se fundan nuevos valores que a su turno consolidan una comunidad disciplinaria, que me parece que eso es lo que está en juego, también el concepto de matriz disciplinaria de Kuhn. Es muy productivo en ese sentido, comprenderlo a la luz de las comunidades disciplinarias, que es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Un concepto muy rico de Kuhn también es el de inconmensurabilidad. Como hay una genealogía acá, cómo nace el concepto, a dónde llega en ese recorrido y luego qué grado de conmensurabilidad o inconmensurabilidad resulta entre ambos modelos. No cabe duda que vos lo planteás todo el tiempo, aquel concepto de inconsciente en Freud, a dónde ha quedado, ¿no? En ese recorrido. Ya que es, como decía Kuhn, pasando de Ptolomeo a Copérnico, que es un planeta ya no se sabe, es otra cosa. Entonces, acá pasa lo mismo. En ese recorrido, lo que fue el concepto germinal culmina en una nueva cuestión, en un nuevo, porque se redefine todo el lugar, todo el sistema en el que ese concepto va a ir a parar. De modo tal que ya no es la misma cuestión. Y se abre también, no sé, conceptos productivos desde el punto de vista metodológico en relación al asunto central de su tesis, que es reconstruir una genealogía viendo todas las mediaciones por las que se ha recaído en este nuevo lugar de sentido, que es el modelo lacaniano.
Y me parece muy importante también el aporte de Kuhn para todo el desarrollo, o por lo menos se deja leer muy bien en la luz de todos los conceptos, por lo que tiene que ver con esto, insisto, con esto que ocurre acá y con tu tesis. ¿Qué aporta esta tesis? Bueno, un refuerzo a un modelo, un paradigma, si se quiere, de esta matriz disciplinar, en esa tarea ciclópea que te has trazado de sistematizar la construcción de ese concepto y su íntima vinculación al interior de los propios componentes del modelo culminante. O sea, porque esto que vos ponés, asumo, es un aporte tuyo de sistematización que quizá ni el propio Lacan podía ver, porque como diría en este caso Eco, ¿no? La entendió, pero vale más que la intento autores. ¿Qué quiso hacer Lacan? Bueno, él lo fue haciendo, estaba en el derrotero de ir saliendo adelante con las revisiones que iba trazando, y hoy estamos en mejores condiciones de comprenderlo a la luz de su obra que las condiciones de objetivación que tenía con esa misma producción. Así que en ese sentido creo que tu tesis es un aporte que trasciende con mucho una tesis de maestría, es una tesis que aporta, que se le pide una tesis académica, que aporte a un campo disciplinar, especialmente una tesis doctoral. Esta sin duda estaría sancionada. Y también creo que desde ahí se puede ver la preocupación recurrente de Lacan por la problemática de la enseñanza, que tiene que ver con la maestría en que se inscribe esta tesis. Es decir, cómo se reproducen esas comunidades disciplinarias, así, con estos rituales académicos, trayendo la enseñanza, que vos la tematizás largamente y hablás incluso de una estructura vinculada por el propio Lacan, estaba ocupado en esa cuestión, a donde llegó a convertirlo. Y entonces las prácticas académicas son esto que estamos haciendo ahora, destinadas a consolidar estas matrices disciplinarias. En ese sentido creo que es una tesis del más alto nivel académico y felicito al tesista. Bueno, muchas gracias. Quisiera hacer dos comentarios breves, ¿puede ser? ¿Cómo no? Y diálogo con eso. Sí, sí, claro. Sí, creo que no azarosamente Lacan habló poco de los registros en su conjunto, porque, digamos, supone un plus que un pensador, además de pensar, pueda hablar de las bases de su pensamiento. Estoy de acuerdo. Y ahí hay una diferencia muy sensible entre Freud y Lacan, porque allí donde Freud preguntaba, bueno, ¿qué es lo psíquico? Y Freud dice, bueno, en realidad no tenemos una respuesta, es una categoría de origen filosófico. Si hacemos eso con Lacan y uno pregunta qué es lo real, lo simbólico y lo imaginario, bueno, existen muchas cosas que podemos decir sin salir del terreno del psicoanálisis, es decir, como si fueran matrices psicoanalíticas. Eso me parece una diferencia a subrayar. Y respecto de concepto de paradigma, desde ya que estoy de acuerdo con todo lo que reseñaste, no los tomé como conceptos antagónicos a los de matriz epistémica de plena inmanencia, sino como conceptos más bien amigos y que las perspectivas confluyen, sin duda. Pero de alguna manera me pareció, por ejemplo, el concepto del plano de inmanencia de Deleuze y Guattari llevaba automáticamente a pensar todo esto, porque lo definen como un plano vacío. Entonces, es decir, no hay ninguna razón necesaria por la cual de un plano vacío se derive ningún contenido específico a los conceptos que sobre esa base se elaboran. Eso dicen Deleuze y Guattari. Y por otro lado, otra cuestión muy plástica que me llevó a tomarlos es una metáfora que dan, que es la siguiente. Dicen, ¿qué pasa de un filósofo o de un autor a otro? Hay un cambio de plano. Y cuando un autor retoma a otro, dicen que toman los conceptos del otro autor y hacen como una especie de fundición. Los funden y los vuelven a forjar sobre la matriz del nuevo plano. Esa es una metáfora, nada más, pero de alguna manera indica que el material del concepto pareciera ser el mismo, pero la forma ya es otra. Me parece que eso da una buena imagen de la doble continuidad y discontinuidad que hay entre Freud y Lacan, y por qué Lacan dice al final de su enseñanza, bueno, yo soy freudiano, ¿no? A pesar de cierta herejía posible, yo soy ciertamente freudiano. Así que desde ya son perspectivas que convergen, sin duda. Bueno, yo hice el elogio de la tesis de Manuel Murillo en mi dictamen y
ciertamente no haría en ese sentido más que suscribir lo que acaban de decir mis dos colegas, el especialista en el campo y la supuesta no especialista. Bueno. Entonces quiero aprovechar unos pocos minutos para conversar con vos, Manuel, respecto de quizás el interrogante que más me interesa de los que me han surgido a partir de la lectura de tu tesis, que en verdad es algo que está en el borde de la tesis, no es estrictamente algo que me parece pero como es mi interés, entonces me voy a detener en eso, que es lo siguiente. En realidad la perspectiva de la hipótesis de los tres registros no alcanza toda la obra lacaniana, porque si uno plantea la enseñanza de Lacan, sí, porque él dice de algún modo mi enseñanza comienza en el año 53, y vos señalás muy bien que están los antecedentes y luego de algún modo la institución de la hipótesis en 1953 en la conferencia de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Ahora bien, lo que yo quiero interrogar es si de allí en más efectivamente esa hipótesis alcanza toda la obra lacaniana hacia adelante, o hay, y esta es la pregunta. Como plantea Lusch, una crisis del paradigma en 1975, me refiero al seminario 22 básicamente, pero digamos entre el seminario 22 y el seminario 23, porque me parece que esa es la idea de Lusch por un lado, y si no habría, esta es la pregunta que yo te hago, cierta reintroducción de la noción de alma con la noción de síntoma acá. La pregunta es entonces en función de lo siguiente. En el seminario 22, Lacan propone que hay el cuerpo de lo imaginario, el cuerpo de lo real y el cuerpo de lo simbólico, o el cuerpo imaginario, el cuerpo real y el cuerpo simbólico. Y de algún modo, la perspectiva corporal queda ubicada del lado de los tres registros. Antes de comenzar el seminario 23, es decir, entre el seminario 22 y el seminario 23, en una intervención en la Escuela Freudiana de París, pero creo que son 8 días antes del seminario 23, le venían preguntando a Lacan por la psicopatía, ¿no? Sí. Y entonces él dice, bueno, psicopatía es esto, el síntoma. Porque el síntoma es sufrir por tener un alma. Entonces la pregunta que yo te hago es si no es posible suponer que efectivamente ese paradigma, tal como lo propone Lusch, va del 53 al 75, y de algún modo hay esta exclusión del dualismo cartesiano, e incluso uno podría decir Lacan espinosista, entonces, ¿no? Incluso se puede leer a varios autores que plantean ese espinosismo de Lacan, que además viene de lejos, porque, en fin, ya el adolescente tenía puesto en la pared de su habitación los esquemas de la ética, more y geométrico de Spinoza, ¿no? Y los padres no saben qué carajo hacía este pibe poniendo esas cosas en la pared de su habitación. Pero yo me pregunto, si el movimiento que lo hace a él finalmente, volverse una vez más freudiano, por decirlo de algún modo, porque la idea de él es, al comienzo del seminario 22, como vos sabés, decir, hay toda una cantidad de gente que era lacaniano, de Platón hasta Tolstoy, pero Freud no. ¿Y Freud no por qué? Porque muy precisamente en Freud, que tenía la sospecha, ¿no? Dice él que tenía la sospecha por un lado, pero luego dice que él le puso esto como una banana bajo los pies, los tres registros. En Freud lo real, lo simbólico y lo imaginario están sueltos, y él precisó de la realidad psíquica, precisamente se trata de la psique, para que lo real, lo simbólico y lo imaginario no se vayan por su lado, mientras que mucha gente lacaniana pudo prescindir del padre, prescindir de la realidad psíquica, porque ese cuarto es el nombre del padre, complejo de Edipo, o la realidad psíquica. Pero ese es el comienzo del seminario 22, porque al final del seminario 22 el cuarto se vuelve irreductible, y en cierto sentido, me parece a mí, esta es la idea de Lusch, me parece, se pone en crisis la idea del paradigma, digamos, trinitario o exclusivamente trinitario, porque el cuarto es irreductible. Entonces yo te pregunto, ¿no se le vuelve a colar, ¿no?, el alma junto con el síntoma, allí donde el síntoma viene a ser el cuarto, que es precisamente sufrir por tener un alma? Y no había una suerte de reintroducción, de eso no digo de modo acabado, pero que viene a poner en cuestión la idea de que efectivamente alcanzaría con tres. ¿Sería efectivamente superable el dualismo cartesiano de un modo absoluto? O la introducción del síntoma, Miller lo llama además, para que veas que está en diversas escuelas lacanianas. Están a Lusch con la idea de que hay una crisis del paradigma en el año 75. Pero Miller llama al síntoma la clave del ultimísimo Lacan. Que habría que ver si ese ultimísimo Lacan entonces nos viene a poner en cuestión, ¿no?, la cuestión más o menos simétrica que supone el paradigma triádico de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Esa sería la pregunta que yo te hago.
Bien. Que además, como vos sabés, tiene que ver con el tema que me interesa a mí. Sí, bueno, desde ya que no tengo una respuesta acabada, pero podemos conversar. Yo creo que lo que pensaría es lo siguiente, que convendría subrayar fuertemente la diferencia y la distancia que hay entre los planos o las matrices de bases para pensar que tiene Lacan y lo que sobre eso piensa o puede pensar. En ese sentido, yo me atrevería a pensar, no como por eso puse en las conclusiones puse discusiones y conclusiones, es decir, nada ahí es algo cerrado, ciertamente, pero lo que yo me atrevería a pensar es que esa crisis del paradigma es una crisis interna o inherente a los conceptos que Lacan va elaborando, pero no a las matrices que toma como punto de partida para conceptualizar. Tomo un ejemplo de otro campo que no tiene nada que ver con nada de lo que venimos hablando. Pero, por ejemplo, si tomamos la obra de Wittgenstein, donde se reconoce el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein, ahí uno puede ubicar, el propio Wittgenstein, en cierta medida, tal vez cambió de plano. En este sentido, bueno, lo que le ocurrió a Wittgenstein no es frecuente, es decir, que un mismo pensador, a lo largo de su obra, realice grandes giros al extremo de que es decir, que la comunidad lo reconoce como el primero y el segundo. Me parece que en ese sentido no hay nada equivalente en Lacan a eso. Lo cual no involucra que haya al interior de su obra y desde diferentes perspectivas muchos paradigmas y muchas crisis de paradigmas. Lo que yo me preguntaría entonces es si esa crisis del paradigma del 75 no es una crisis interna o inherente a lo que estaba conceptualizando, y aún desde cierto enfoque, desde donde uno miraría a Lacan. Articulado con esto, me parece que, bueno, en la tesis la idea de sufrir por tener un alma yo la traté como uno de los modos como Lacan reinterpreta su concepto de alma, en este caso a partir del concepto de síntoma. Diría que sí, que de alguna manera se reintroduce, pero no porque Lacan quiera, sino porque de alguna manera sus propios pacientes son los que vienen a hablarle del alma. Todos hablamos, es decir, es una categoría tan arraigada, no sé en dónde, pero arraigada en nuestro acervo cultural como seres humanos, porque verdaderamente atraviesa todas las disciplinas en todas las épocas. Obviamente que después se introdujo la categoría del espíritu, con lo cual se armó una tríada, cuerpo, alma, espíritu, pero esa tríada no es equivalente a la lacaniana. Es decir, que de alguna manera Lacan se ve forzado a formalizar aquello que se le presenta en su experiencia. Pero eso no quiere decir que lo formalice como si él consintiera a que sus categorías de base son los psíquicos y los somáticos. En ese sentido, también quisiera subrayar que son autores raros, y son muy pocos autores los que piensan a propósito de lo humano sin recurrir a lo psíquico y lo somático. Autores raros como por ejemplo Lacan, Heidegger, en algún sentido Nietzsche, en algún sentido Deleuze, pero no es una lista muy larga y sin duda es un fenómeno más bien moderno que antiguo o de la Edad Media. Es decir, es una idea de la modernidad y que tal vez nazca con Nietzsche, interrogar que verdaderamente seamos una especie de ser dual entre el alma y el cuerpo, sobre todo interrogando lo que es el alma. Ese es el gran foco de lo que está en la mira, digamos, la idea de alma con todo lo que el alma involucra. Pero bueno, no azarosamente se puede presentar por la vida del alma y todos los discursos que se apropian del alma, no azarosamente pueden aparecer por esa vía síntomas, ¿no? Pero no es una respuesta, es como para pensar en voz alta, No, pero para dialogar. quería conversar con vos sobre eso, que pensaba sobre ese asunto. Sí, está perfecto. Está muy bien, te agradezco. Bueno, me parece que para el jurado es suficiente, podemos retirarnos a deliberar, si te parece bien. ¿Sí?
¿Sí? Yo quisiera hacer un último señalamiento, ¿puede ser? Sí, claro. No, es un señalamiento en el sentido que aquí hay un gran ausente, me parece, que es el inconsciente, justamente, ¿no? Es por eso que yo te pregunté, ¿dónde ubicarías vos en esta dualidad freudiana? Y vos dijiste, bueno, podría ser, vos te referiste a la pulsión, etc., ¿no? Pero me parece que el inconsciente no es ni psique ni soma, digamos, ¿no? Entonces podría decir que el inconsciente es como una función del sujeto, ¿no? Me parece que en Freud, desde la interpretación de los sueños, genealógicamente leída como, estructurada como un lenguaje, el inconsciente, la terceridad está siempre en Freud, y la terceridad es el lenguaje justamente, ¿no? El inconsciente estructurado como un lenguaje justamente, ¿no? Que es una ubicación éstima, digamos, no puede ser ubicada en lo psíquico ni lo somático. Por lo tanto, bueno, me parecería que también se podría hacer una tesis en ese sentido, ¿no? Otra, ¿no? No la tuya. Un comentario también, no sé si termina. Sí, puede terminar en cualquier momento. No, porque me lo motiva esto y lo que acaba de señalar, que es psique, soma y espíritu, o sea, cuerpo, alma, espíritu. Yo creo que ahí, acá también, volviendo al tema de paradigmas, macro paradigmas, porque la idea de el espíritu es la idea del orden social como poseidad. Y ese otro con mayúscula lacaniano resuelve la divisoria entre psicológicos. Cuando Freud tenías textos sociológicos y textos sociológicos, se resuelve eso, porque el otro pasa a ser una dimensión con mayúscula. Discúlpenme, no soy especialista y lo repito, pero me parece que esos macromodelos que vienen del orden de los modelos de la filosofía, de la filosofía en sentido amplio, de nuevas formas de pensar lo ontológico social, de la modernidad para acá, están impregnando el pensamiento de Lacan, formado en Hegel y en la tradición marxista también. Entonces, la terceridad, lo extra individuo, es el tercer lugar que articula desde el espíritu pensado hegelianamente, que no es ni psique ni soma, es ese orden social que anuda el psique y el soma más allá del sujeto como entidad físico-psicológica, si se quiere, omnipresente como lo está acá, porque acá está la maestría en la representación interna de todos los que estamos instalados en ese lugar. ¿No? ¿Ves? Si vos estás acá es porque sos un especialista. Claro, especialista en psicoanálisis. Dos comentarios breves. Bueno, si quieres, no. Sí, dos comentarios breves. Sí, desde ya, en términos de matrices de base, la diferencia es que tanto la categoría de espíritu como la Trinidad cristiana que se elabora posteriormente, de alguna manera tienen algo que la hipótesis lacaniana repudia relativamente, que es la idea de la Trinidad, que es trino y uno. Es decir, que de alguna manera hay cierta instancia de síntesis entre los elementos, y para Lacan, digamos, entre los tres no hay síntesis, o plantear una síntesis supondría de alguna manera abolir la fractura del sujeto, ¿no? Quería comentar sobre el concepto de inconsciente. Estoy de acuerdo con lo que refería el profesor. De alguna manera es un buen ejemplo de cómo Lacan toma el concepto freudiano de inconsciente, lo funde y lo vuelve a forjar, porque desde sus varias definiciones o reelaboraciones, el inconsciente como el discurso del otro, o el inconsciente como la lengua, de alguna manera suponen una matriz en referencia a el lenguaje, o lo simbólico, el cuerpo y lo real. Cuestión que en Freud va desbordando, va apareciendo, pero me parece que claramente el concepto lacaniano de inconsciente está elaborado sobre la base de esos planos o esas matrices. ¿Está bien ahora sí? Está bien. Una réplica.